Buenas noches, compañeros. El día de hoy le voy a hacer una pequeña exposición sobre el tema de polímeros que escogí yo. En este caso fue el poliacrilonitrilo llamado PAN. Espero les agrade la exposición y si al final tienen alguna duda me pueden escribir por el WhatsApp o cualquier cosa, ¿vale? Entonces empecemos. ¿Qué es? El poliacrilonitrilo es un polímero vinílico. Un polímero vinílico son aquellos obtenidos a partir de monómeros vinílicos, es decir, pequeñas moléculas conteniendo dobles enlaces carbono-carbón. Estos polímeros vinílicos claramente se obtienen por monómeros vinílicos, por medio de una variedad de rutas sintéticas que pueden ser por la polimerización vinílica por radicales libres, polimerización vinílica aniónica o catiónica. Asimismo, el PAN es un derivado de la familia de los acrilatos poliméricos, es decir, que pertenece a un tipo de polímeros vinílicos. Obviamente, se derivan de monómeros de acrilato. Estos son ésteres que contienen grupos vinílicos, es decir, dos átomos de carbono unidos por una doble ligadura directamente enlazados al carbono del carbonilo. El PAN también se utiliza en la copolimerización con estireno, cloruro de vinilo, acetato de vinilo y butadieno para dar plásticos de calidad y bajo costo. La estructura es la siguiente, es la estructura del PAN. Su nombre IUPAC es 2-propileno nitrilo, fórmula molecular es C3H3N. Recibe otros nombres como acrilonitrilo, metilacrilato, metilmetraquilato. Algunas propiedades básicas del PAN, su peso molecular es de 53,06 gramos mol, su densidad es de 1,15 a 1,8 gramos sobre centímetro cúbico. Resistencia a la tracción. La resistencia a la tracción es como la máxima fuerza que un cuerpo o material puede soportar antes de romperse, va desde 25 a 65. Estas vienen siendo las unidades de la resistencia de atracción. Es un termoplástico, tiene resistencia a la luz solar. Su temperatura de degradación es de 200 grados Celsius. Temperatura de uso máximo va de 80 a 95 grados Celsius. Temperatura de fusión de 317 grados Celsius. Resistente a agentes atmosféricos. ¿Cómo se obtiene? Se hace a partir del monómero acrilonitrilo por medio de una polimerización vinílica por radicales libres. Es el método más antiguo de síntesis polimérica. Es un método de polimerización por el que un polímero se forma por la adición sucesiva de bloques de monómeros, en este caso de acrilonitrilo. Esto gracias a la elevada reactividad que tienen los radicales libres. La naturaleza relativamente no específica de los radicales libres y sus interacciones químicas hacen de esta una de las formas más versátiles de polimerización disponibles. La polimerización comienza con una molécula llamada iniciador. Estas moléculas tienen una tendencia a desbaratarse de una manera bastante inusual, es decir, que cuando se separan el par de electrones en el enlace que se rompe, también se separan. Los dos fragmentos con electrones desapareados se llaman iniciadores de radicales libres. Después de su generación, los radicales libres iniciadores reaccionan con una unidad de monómero, creando así cadenas de polímero en crecimiento. Esto es inusual, ya que a los electrones les gusta estar en parejas siempre que sea posible. Las moléculas como esta, con electrones desapareados, es lo que se conoce como radicales libres. Los electrones desapareados están bastante descontentos con el hecho de estar solos y tendrán la tendencia a emparejarse. Esto quiere decir que si pueden encontrar un electrón con el que puedan emparejarse, lo harán sin ningún problema. Todo este proceso, la descomposición de la molécula iniciadora para formar radicales, seguida de la reacción del radical con una molécula monomérica, se denomina la etapa de iniciación de la polimerización. Luego de todo esto, los dos electrones desapareados se unen para formar un par y un nuevo enlace químico que se une a sus respectivas cadenas. Este proceso se llama acoplamiento. Este acoplamiento es uno de los dos tipos principales de reacción de terminación. La terminación es el tercer y último paso
de una polimerización de crecimiento de cadena. De esta manera es que podemos nosotros obtener el poliacrilonitrilo o llamado PAN. El acrinolitrilo es un compuesto orgánico con fórmula CH2CHCN en términos de su estructura molecular, que consiste en un grupo vinílico ligado a un nitrilo. Es un importante monómero para la fabricación de útiles plásticos tales como poliacrilonitrilo, que es la razón de ser de esta exposición. Podemos obtener el acrilonitrilo, que es nuestro monómero base. Es producido en cantidades comerciales casi exclusivamente por un método de desarrollo en fase vapor, en el que se produce la oxidación del propileno, el amoníaco y el oxígeno. En presencia de un catalizador obtenemos acrilonitrilo más agua. Esta es como la reacción general para nosotros poder obtener acrilonitrilo, teniendo en cuenta que debemos tener compuestos como propileno y amoníaco. En el proceso comercial para la obtención de acronitrilo se utiliza un reactor de lecho fluido en el cual el propileno, el amoníaco y el aire se ponen en contacto con un catalizador sólido a una temperatura de 400 y 510 grados centígrados y una presión entre 0,5 y 2 atmósferas. Es un proceso de una sola pasada y por cada 1,1 kilogramos de propileno se pueden llegar a obtener 1 kilogramo de acrilonitrilo. El efluente caliente que sale del reactor de lecho fluido es dirigido a una torre de absorción en contracorriente, donde se separa una solución de acrilonitrilo de los gases como el nitrógeno, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono e hidrocarburos que no reaccionan. Los gases que se separan se hacen pasar por un incinerador para quemar el monóxido de carbono y los hidrocarburos. Entonces, la solución que contiene acrilonitrilo es pasada en una columna de recuperación, que es la primera que se ve acá, donde se obtiene una corriente de acetonitrilo crudo, y del fondo de la columna se tiene una corriente que pasa a una segunda columna de recuperación, que se obtiene acetonitrilo crudo nuevamente y agua. En la última columna se separa el acrilonitrilo de las impurezas. Como residuos del proceso se tiene el HCN crudo, que es el ácido cianhídrico, el cual es usado principalmente en la manufactura de metilmetacrilato, y acetonitrilo, el cual puede ser tratado para obtener un producto industrial utilizado como solvente. Obtención del propileno en la refinería. Bueno, ¿por qué la obtención del propileno? Como pudimos ver, para nosotros poder obtener nuestro monómero principal, que es el acrilonitrilo, necesitamos del propileno. Entonces vamos a ver dentro de nuestros procesos, dentro de los procesos que se desarrollan en la industria, dónde obtenemos nuestro propileno. Pues bueno, compañeros, yo quise proponerle dos procesos que se ven mucho en la industria para poder obtener el propileno. Entonces, en refinería el propileno se obtiene principalmente como subproducto del craqueo catalítico y lecho fluido de gasóleos. Como todos sabemos, gracias al craqueo obtenemos oleínas ligeras como el etileno y en este caso, que es de nuestro interés, el propileno. En la destilación es uno de los métodos más utilizados para obtener propileno. Es la destilación a partir de GLP, gas licuado al petróleo, con una proporción mayoritaria de componentes livianos, propano, propileno, etc. El proceso de destilación se compone de una serie de pasos que van eliminando los diferentes componentes no deseados hasta obtener el propileno. Primero, se dulcifica la mezcla en el merichen, que viene siendo en la cual se separan componentes tales como el anhídrido carbónico o mercaptanos. Luego se separan los componentes livianos en una columna de destilación de etanozadora, tales como el metano, etano o nitrógeno. Después de esto llega el paso más complejo, que es el poder separar el propileno del propano debido a que poseen un peso específico muy similar.
Por lo tanto, se necesita una columna de destilación llamada el slipper. Es muy larga, con gran cantidad de platos y con un sistema muy complejo de reflujo de condensado. Y para finalizar, se eliminan los últimos componentes residuales que pueda tener el propileno con arcina y se obtiene finalmente el propileno listo para utilizar en la polimerización. Bueno, ahora hablando de la utilización que tiene el poliacrilonitrilo, dentro de toda la exposición pues les vine comentando algunas de sus aplicaciones, básicamente en los plásticos, pero también existen otras como por ejemplo fibras acrílicas, en cauchos nitrílicos, fibras de grafito, fabricación de copolímeros, que es un polímero formado por dos unidades estructurales distintas, monómeros. En este caso, por ejemplo, el SAN está compuesto de estireno y acrilonitrilo. La composición más habitual del SAN es de 65-80% de estireno y el resto, o lo que sobre, es de acrilonitrilo. Dependiendo de estas proporciones, las características del producto pueden variar. El estireno acrilonitrilo es un termoplástico. Se utiliza en la fabricación de espejos, componentes de automóviles, manillares, jeringas, cristales de seguridad y para hacer utensilios de cocina como tazas y vasos. Y el acrilonitrilo butadieno estireno, el ABS, también es un copolímero de gran resistencia y tenacidad, tiene buenas propiedades eléctricas, es soluble en algunos disolventes orgánicos, se usa en la tubería para hacer drenajes, desagües, ventilación. También se utiliza para hacer herramientas, recubrimientos de puertas interiores de frigoríficos, carcasas de ordenadores, teléfonos, equipos de jardinería y como escudo frente a las interferencias electromagnéticas de radio. Como vemos, el poliacrilonitrilo tiene una gran aplicación y una de las más importantes es que sirve como precursor para la producción de copolímeros. Esta fue mi bibliografía, compañeros. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en otra ocasión.